Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Tapabocas. Los invitamos a revisar el capítulo anterior, que fue nuestro primer capítulo en vivo, fue muy interesante. Estuvimos hablando sobre publicidad y mensajes subliminales. El día de hoy tenemos un tema muy interesante también, que es... Vamos a hablar acerca de cultura, primeramente de cultura general. Y a manera de introducción, ¿qué te parece si jugamos un momentico? Bueno, ¿Sí? Un spoiler, yo soy súper mala en cultura general. No sé si es un spoiler, pero bueno. Vamos a jugar o vamos a poner a prueba nuestra cultura general con cada uno de ustedes por medio de un juego que se llama Preguntados. Ya muchos de ustedes lo conocerán. Yo jugaba mucho Preguntados, pero hace rato no juego Preguntados. De hecho, hoy probé un momentico porque no me acordaba qué modalidad podríamos grabar hoy. Y perdió. Y jugué perdí la primera pregunta que jugué. Y después jugué otra y me tiré el video. Ahora nos toca ponernos mucho más a prueba porque hay una cosa que se llama misiones diarias o retos diarios, algo así. Y son de a 5, 10, 15 preguntas. Y hice las primeras 5 y bien. Pero ahora nos toca hacer de a 10. Y nos toca ponernos a prueba. Entonces, vamos a comenzar a jugar esa modalidad de juego que son desafío diario. Si ustedes también juegan Preguntados o si quieren ponerse a prueba también, mándenos también sus pantallazos de cómo les fue, de qué tantas preguntas acertaron, sin ayuditas. Aquí vamos a jugar solamente con 2 ayudas. Sí, no más. Bueno, está bien. 2 ayudas en 10 preguntas me parece Pueden suficiente. subirlas a Instagram y etiquetarnos en las historias y así nosotros podemos repostearlas. Bueno, entonces empecemos. ¿Empezamos los dos jugando o juegas tú y juego yo? Una pregunta tú, una pregunta yo y el que más preguntaste. Listo. Comienzo yo entonces. Sí. ¿Cuántos mundiales de clubes tiene FC Barcelona? Mundiales de clubes. Ya perdí. No estoy seguro. 5. Perdón, soy hincha del Barça. 4. ¡Ay, perdí! Ay, perdiste. Era entre 2 y 3, la verdad. Ahora yo. Dale tú. Publicidad. Listo. Ahora yo. ¿Cómo se llama la película de una humana y un vampiro? Ay, no sé. Estoy entre Amor, Vampiro y Crepúsculo, pero voy a poner Crepúsculo. Mi amor. Ahora tú. ¿En qué año descubrió Colón América? Ay, Eso no. es cultura general. 1492, no se nos puede olvidar nunca. ¿En cuál fase está la luna? Y ahí aparece una foto que les va a aparecer en el video. No tengo idea, pero voy a decir que está... Es menguante, creo yo. Entonces, ¿cuarto? Por la forma de la sombra. ¿En qué país está ubicada la torre inclinada de Pisa? ¿En dónde? En la pizza. ¿Quién es el famoso Ricky Martin? Me gustan estas preguntas. ¿Por qué te están tocando preguntas tan fáciles? Porque Y la que no te ayuda. el juego se apiada de mí. ¿Cuál es una ciencia práctica? La química, las matemáticas, la geometría, la aritmética. Práctica, yo creería que la química. ¿Qué es de hechos? Sí. ¿En qué ciudad está este estadio? Yo creo que en Cali o en Manizales. Tilmarín de doping, güey, Carmen el Tigre fue marrano cochino, no fue sé. por San José. Yo creía que Cali. Pereira. Es que aquí le metieron plata para cuando fueron los... ¿Paralímpicos? aquí un Mundial Sub-20 y aquí unos juegos. Yo pensé en los Paralímpicos y por eso supuse que eran Cali, pero no. Y aquí iba a hacerse una Copa América. Entonces también por eso le metieron plata. Esta que venía. Ya perdimos. Perdimos. Vamos a hacer esta otra vez. ¿Hace cuántos años no clasificaba Colombia a un mundial hasta el 2014? A ver. ¿El último cuál fue? ¿El del 96? 94. Al 98. 92. 2002. Al 2010. Son 16 años. Sí, señor. ¿A qué figura literaria corresponde esa frase? La perla de tus dientes. Era una metáfora. Ay, mi amor. ¿Qué? No.
Dale. Ah. Vamos a volver a hacer. No es- Tenemos que pasar las 10. Bueno, este video va a durar 5 horas. Bienvenidos. ¿Quieren un café? Tenemos que pasar las 10. Vamos a pasarlas. Igual, nada más nos hemos equivocado una y una. ¿Qué animal de mar es? Este obviamente es un erizo de mar. Ay, no, Ahora esa era mi sale un erizo pregunta. negro y no sé. Robaste Ahora mi pregunta. es probable que salga otra cosa, pero era un erizo de mar. Robaste mi pregunta. ¿Cómo se llama esta masa de agua? El Canal de la Mancha. No lo sé. El Mar Noruego. Puede ser, pero no, eso no existe. Yo nunca lo he escuchado. Yo creo que es mar del norte, pero no tengo ni idea. Sí. Por lógica. Descarte. ¿En qué ciudad y fecha fue asesinado el periodista colombiano Jaime Garzón? Fue asesinado en Bogotá, pero no me acuerdo cuándo. 13 de agosto de 1998, creo que es el 13 de agosto de 1998. No, 13 de No. agosto de 1999. Uy. Por un año. No vamos a poder pasar las 10, tenemos que pasarlas. Pero es que hace rato no jugamos ese jueguito. No, nos estamos equivocando en cositas así. Esa del Barça me dolió. Yo que soy hincha del Barça. Estaba entre 2 ¿Quién y pintó 3. este cuadro? No tengo ni idea. Ese tiene una pinta de... Es feo. ¿Cuál es el nombre más feo que hay en Puedes la usar lista? ayuda, acuérdate. Ah, sí. Bomba. Pilas. Rembrandt. Muy bien. Va una ayuda. ¿A qué filósofo griego se le atribuye la famosa obra La República? La República, mis amigos. La Ay, ¿tú verdad no sabes? sé. ¿No sabes? De Don Platón. Ay, obvio sabes vos. ¿De qué país es el exjugador que llamaban la bruja Verón? Ese es argentino. Esa es mía, lo siento, tenía que ayudar. ¿Cuál enfermedad mental sufre el actor Brad Pitt? Alzheimer, trastorno bipolar, prosopagnosia. Tiene una cara de prosopagnosia porque es lo único que no sé qué es. O trastorno bipolar. Podría ser bipolar. Voy a poner doble chance. Trastorno bipolar no, prosopagnosia. ¿Qué será Es eso? lógica, pero es que no es la Si única que alguno conocíamos. sabe, escríbanos ahí en los Estudiamos comentarios. una ayuda y una ayuda. ¿Cómo se denomina el distintivo líder de la carrera del Giro de Italia? La camiseta rosa. No, Ah, no. amor. ¿Y cuál es la camiseta rosada? Es que no es camiseta, se le llama maglia rosa porque es la malla rosada. Una camiseta. Déjame ayudarte. Es que no quiere perder ni conmigo. Si yo gano, él gana. Ay, cosita linda. Nos mira Jugar. muy despectivamente Enojado. el balón. ¿En qué país se encuentra la caída de agua más alta del mundo que lleva por nombre Salto Ángel? Esa es muy En fácil. Venezuela. Épale, chamo. ¿Cómo se denomina a la polinización de las plantas a través de los insectos? Uf. Espérate. ¿Cómo se denomina la polinización de las plantas de los insectos? Ornitos. Estoy Anemo. entre Creo que es y entomo, creo que es entomo. Sí, Sí, ¿por porque qué? entónomo es de insecto. Esas son mis preguntas. Nombre de este actor. Por favor. Esas son mis preguntas. ¿Qué está pasando? Puede perder uno fácil. Es Paul Walker, no Pablito Walker. Porque podrías pensar que era Brian O'Connor. ¿Qué discípulo de Sócrates? No, estas son tus preguntas. ¿Qué discípulo de Sócrates fue a su celda para ayudarlo a escapar? Bomba. De Sócrates, espérate. Sócrates, Platón, 5. Aristóteles. Platón, tiene que ser Platón. Sí. Porque eso es la sucesión. Sócrates, Platón, Las Aristóteles. clases de filosofía me ¿De entraron qué por aquí. me salieron continente por es el país Bélice? Es muy fácil, hermano, por favor. Belmopán, la capital. Muy fácil, muy fácil. No, pero hay una que, la de Jaime Garzón, me agarró descolocadísimo. ¿Qué municipio de Colombia tiene el parque lineal más grande de Sudamérica? Pero ya aparece, mira. ¿Qué municipio de Colombia tiene el parque lineal más largo de Sudamérica? Parque lineal. Yo creo que Medellín. Porque ellos siempre tienen todo lo lindo. No sé. Medellín. Ah, no. Hubieras Puntería. usado ayuda. No quiero, necesito una pregunta muy difícil para usar ayuda. ¿Cuántas preguntas nos quedan? Es que nos quedaban 5 preguntas. ¿Cómo? Bienvenidos. Piensa en el equipo. En el equipo. A ver. ¿Cuándo murió el mítico? Gente Estas me que- tocan muy duras. ¿Cuándo murió el mítico guitarrista y cantante Jimi Hendrix? Por favor, estoy de descarte. A ver. Septiembre sale 3 veces. Es septiembre. 72. 70. Ya perdí. Oye, mis tus descartes. Mi. Es que era muy difícil, ¿no? O sea, me preguntan fechas exactas. El baloncito te descarta. Vamos a ver.
vamos a comenzar. Esta, por ejemplo, aquí sí me arriesgo yo, porque es la primera pregunta, pero vamos en las 5. A ver, me toca a mí. La verdad. ¿En qué año se empezó a construir por la primera vez el Golden Bridge? El puente. No sé, es tu pregunta. La verdad no sé tampoco. 1937, 33. Que son preguntas de fechas, son muy difíciles. Sí. A menos que uno se las sepa sí o sí. Porque hay fechas que uno se sabe sí o sí. Como 1942. Sí, exacto. Ya, mía. ¿Quién es este personaje animado? Rapunzel, casi pongo Cenicienta de la emoción. ¿Cómo se llama este símbolo? La estrella de David, la estrella de la salud, la estrella de la vida, la cruz gramada. La cruz camada. La verdad no sé. Creo que se llama la cruz camada. Yo también, porque ese es el único nombre real. No, La estrella de la vida. qué hueso. Sí, Oye, sabes por qué tiene una serpiente, ¿verdad? me estoy sintiendo súper ignorante. Siento que preguntado me está castigando por todo este tiempo. Por no jugar. No jugaba. Pero es que, o sea, son dos cosas. Uno puede o saber las cosas que preguntan, o uno también puede aprender las mañas del juego, cómo el juego acomoda las preguntas. Exacto. ¿De qué país es esta bandera? ¡Oh, no! Estas son mis preguntas. ¿En qué fecha Estados Unidos compró Alaska? Dios, me están preguntando unas cosas. Creo que son miles de... No. Tiene que ser por el 18, sí. No, está difícil. me está haciendo las preguntas. Te la está montando por Sí. haberlo ignorado tanto Me tiempo. está preguntando fechas específicas. Cierra ahí. Listo. Vamos a ver. Esta es la definitiva. Cada uno use su ayuda cuando la necesita. Ya, y no más. ¿Cómo hacíamos volver a empezar? No, tienes un derecho a una ayuda. Ah, sí. Se me Nos acabaron quedamos las sin vidas. vidas. Los compro. Porque yo tengo. Ah, no tengo. No tienes. Bueno, Ah, no, me dan una vida gratis. Pues, en ese momento. Esta es la vencida. Esta nos es la gastamos todas las vidas porque no sabemos nada. vencida. Esta es la vencida. Créanme, muchachos, ténganos fe. Pónganse la 10 con nosotros. Esta es la vencida. Déjame ayudarte. Y vamos a usar las ayudas cuando tengamos que usarlas. Qué divertido. Esta es la vencida, créanme. Solamente hay que esperar 27 segundos de anuncio, no se preocupen. Hay muchos anuncios en los juegos, ¿no? De hecho, Preguntados tiene una opción que cómpralo sin anuncios, pero vale plata. Ah, sí, eso tiene casi todos los juegos. Ay, yo cuántas veces no he querido pagar ese anuncio. Es como, ay, sí, pero después digo como, no, es un jueguito que después vas a dejar tirado en una Sí, semana, no vale la literal. pena. Pero bueno, es parte de convivir con eso. 5, 4, 3, 2, 1, a la carga. Ay, no me dejas todavía. Ya. Y me dice, ¿quieres relajarte? De verdad. Ahora sí. ¿Cómo se llama el libro de Ken Follett que habla sobre la Primera Guerra Mundial? Dios. No ni- conozco. Bomba. Creo que es este. Sí. La caída de los gigantes. Intentan. Bueno, ¿Cuál de esta pareja de dioses no son iguales en la mitología griega y latina? Ush, no sé. Zeus, Júpiter, sí. Hades, Vulcano, no sé. Poseidón, Neptuno, no sé. Atenea, Minerva, no sé. Vamos. muy bien. ¿Dónde queda ubicado el municipio de Corinto? Corinto. Uy, no, qué difícil. Hay muchos municipios en Colombia que tienen nombres súper raros. Bichada, Corinto Casanare, Corinto Cauca. Creo que es Corinto Cauca. Sí. ¿De qué posición jugaba Ronaldinho? Yo creo que era medio delantero o mediocampista. Ronaldinho también jugó de extremo izquierdo. Mediocampista. Perdimos nuestra vida. No te rindes. No me voy a rendir. Quiero que sepan que Alejo nunca usa ayudas y nunca salta turnos y nunca hace nada de eso porque le gusta sufrir la victoria. Es que ya le conocía las mañas a este juego y hace rato no lo juego. De verdad, qué mala impresión estamos dando. Sí, qué pena. Bueno, borren. Volvamos a Y yo empezar. diciendo que nos íbamos a medir en 1, cultura 2, general. 3. No. Bienvenidos a este capítulo. Ya casi te ganas un poquito de fe. Bueno, última. Última. Y miramos qué pasa. Sí, si no, bandera blanca. Dice acá, ¿cuál es una de las obras de J.K. Rowling? Pues, ¿qué te digo? Dale.
Esas preguntas no debería saber. Esa era mi pregunta. ¿Cuándo fue Barack Obama elegido presidente? ¿2008 o 2006? Ya Estoy te entre digo. esas dos fechas. Espérate. Creo que 2006. No, 2008. Ay, no, perdón, iba a decir 2008, hice mal la cuenta. Es que 2008 me casaba. 4 años 2012, 4 años Sí. 2016, ahí sí era Donald. Es que dije mal. Mi mente Mi amor. dijo, bueno, Déjalo ir. Déjalo ir. lo sentimos. Dimos una mala imagen, muchachos, lo sentimos. Pero bueno, Bueno, nuestra intención era hablar de cultura general y ya no podemos hablar de cultura general porque la cultura general habló por nosotros. Mentiras. Entonces queríamos hablar, aprovechando como este rompehielos, de cultura, ¿sí? Queremos mirar en general qué es la cultura y cómo la entendemos y cómo cada uno de nosotros puede verse relacionado con el concepto de cultura y con no solo el concepto, sino con la realidad de la cultura a día de hoy. Entonces, para los que no saben, cultura viene de la palabra cultivo, ¿sí? Si uno busca en la RAE cultura, sale cultivo, es lo primero que te Sí. sale. También se asocia con el conjunto de creencias, de bienes, de cosas que tienen un conjunto de personas o una persona y que cimentan su opinión crítica frente a algo, frente a la vida en general. Los romanos lo comenzaron a utilizar como de cultivar el alma, ¿sí? Cultivar a la persona, así como se cultiva la tierra. Y por eso hay términos como agricultura, que es el cultivo de la tierra, ¿sí? Y muchos tipos de terminología que viene de la palabra cultura, pero la acepción original es cultivo. ¿Tú qué piensas de eso cuando te hablan de cultivo? Cultura como cultivo. ¿En qué te acuerdas? de Coltora. ¿Por qué dices cultura? Cuéntanos, ilústranos. En una de las enseñanzas que dieron en la congre, mi papá decía que la palabra, la Torá era, no me acuerdo muy bien cómo era el asunto. El punto es que en la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Y ahí está escrita como toda la cultura que Dios quería para su pueblo, todas las normas, todas las leyes, los comportamientos, como todas estas cosas. Entonces, pero no me acuerdo por qué terminaba en Kol Torah, ¿te acuerdas? Porque la col Torah, según lo que decía tu papá, es que el prefijo col es cultivar en hebreo. Sí. Y Torah viene de Torah, de ley. Entonces, cultivar la ley. Ah, Eso era cultura para los hebreos, cultivar la ley. sí. Entonces, eso yo me acuerdo de eso. Sí. ¿Qué piensas tú? Me pareció bonito. Punto. Sí. Gracias por venir. Sí. Eso me causa mucha curiosidad porque si a uno se pone a analizar la Biblia, ¿cuántos pasajes hablan o cuántas cosas el Señor utiliza refiriéndose a los campos, a la ley de la siembra y la cosecha, Sí. la parábola del sembrador, la fiesta de las primicias, los primeros frutos? O sea, hay muchas cosas referidas Sí. al cultivo y a la cosecha. Muchas la mies y pocos los obreros y todo eso. O sea, siempre hay como una relación de Dios con lo que es cultivar para mostrarnos procesos en el hombre, Sí. o para mostrarnos recompensas, frutos. Y también me causa curiosidad porque cuando uno estudia historia y ve las civilizaciones antiguas, los indígenas y todo eso, a los dioses los conocían primeramente como dioses de la cosecha, el dios de la cosecha, ¿no? Sí. Entonces, para darle una ofrenda al dios, cultivaban el dios del agua, el dios del fuego. Todo tenía que ver con manifestaciones naturales que de una u otra forma se representaban eran en cosechas, ¿sí? Entonces también o sea, creo que el concepto de cultura, por todo eso que va envuelto, tiene una acepción religiosa de por sí. Porque de hecho, las primeras culturas que existieron fueron culturas estrictamente religiosas. Sí. Y como todo el asunto, me acuerdo de todo el asunto ese del maíz y de cómo el maíz era como oro para ellos. Porque, o sea, el oro no era nada y el maíz era todo, algo así. Porque pues venía de la tierra y se lo podían dar a los dioses porque era gracias a los dioses que podían cultivar la tierra y todo eso. Pero no solo con la tierra, también está pues lo que hablábamos de cultivar el alma, cultivar, no sé, ahora tenemos esta piscicultura y se llama así, Apicultura. se llama cultura. Sí, yo creo que el concepto de cultura ancestral, por así decirlo,
está muy lejos o dista mucho de lo que hoy en día es cultura, ¿no? Creo que lo último que relacionaríamos cultura es con cultivo. Sí, sí, definitivamente. Porque creo que para nosotros cultura es más el conjunto de creencias que esa visión que tenían las personas antes. Y me parece curioso porque, pongámonos a pensar, si nosotros fuéramos a hacer un catálogo de cuántas culturas hay, ¿por qué ramas dividirías tú la cultura? ¿Qué culturas se te vienen a la mente cuando piensas en cultura? ¿Del país? En general, cualquier tipo de cultura. Pues yo pienso en lo que más me toca vivir todos los días, que es la cultura costeña y la cultura cachaca. La cultura costeña y la cultura cachaca. Ajá. Sí. Y eso está dentro de la cultura colombiana. Sí. Sí, y dentro de la cultura colombiana está la cultura católica, la cultura cristiana. Ah, bueno, sí. Y dentro de la cultura católica y la cultura cristiana está la cultura afro y está la cultura andina. ¿Sí? Entonces, a lo que me refiero es que para catalogar o hacer un decálogo, bueno, un decálogo no sería una numeración súper estricta, taxativa, de todos los tipos de culturas que hay, sería algo imposible, porque tenemos que mirar culturas dependiendo de la raza, culturas dependiendo de la religión, culturas dependiendo del país, cultura dependiendo de la región, cultura dependiendo del idioma, cultura dependiendo de la creencia religiosa, cultura dependiendo de la orientación sexual, cultura dependiendo del tipo de música que te gusta, cultura, o sea... Sí, serían grupos demasiado específicos de personas que pueden catalogarse según el conjunto de culturas, porque yo creo que no somos personas que tienen un solo tipo de cultura, como este man es costeño, no. Él es un conjunto, él es un conjunto de culturas, ¿a eso me refiero? ¿Conjunto de costeños? Conjunto de costeños. No, porque tú tienes, entonces si lo ponemos así, tú eres costeño, pero eres costeño del Caribe, eres de Riohacha, no eres un guajiro, no eres un costeño o barranquillero ni cartagenero. Aparte de eso, eres cristiano, entonces eres un costeño cristiano, pero no eres un costeño cristiano normal de los que... de eso, no, sino tú eres un costeño cristiano muy tranquilo. Entonces, si empezamos a hacer todos ¿Muy esos... tranquilo? Pues en referencia a, no sé, a las iglesias esas que uno ve tropicales donde solo succionan el micrófono, pues ahí uno dice, sí, es muy tranquilo, pero ahí ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces una persona no solamente se le puede catalogar, digamos, con un solo tipo de cultura, todos tenemos conjuntos de culturas que hacen lo que somos, o la forma como nos comportamos, la forma como pensamos. Ok, entonces es como si fuéramos cada uno un huerto, un jardín, por así decirlo. Y ahí sembraron yuca, papa, racacha, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, y todo ese jardín es Alejandro. Ajá, sí. Entonces, me parece curioso mirarlo así porque en definitiva, sí, de una u otra forma, estamos marcados o estamos condicionados dependiendo de dónde nacimos, del contexto familiar del que venimos, incluso desde el contexto socioeconómico acá en este país, que hay tanta diferenciación social por ese tema, el contexto racial, el contexto religioso, o sea, hay un conjunto de cosas que de una u otra forma definen quiénes somos, ¿sí? Sí. Entonces, pongámonos a pensar, ¿qué tal si sacaran uno de nosotros y lo pusieran como si fuera un injerto en Noruega, ¿sí? En uno de esos, porque para los que no saben, había una tendencia del metal en Suecia y Noruega que quemaban iglesias. No sé si tú sabías eso. Sí. Se llamaba dark metal, si no estoy mal. Y ellos eran supremamente satanistas, metidos en un contexto así, en una ciudad donde crecían o donde miraban que eso era lo más predominante ahí en vez del cristianismo, como es acá en estas latitudes. O por ejemplo en Alaska, el otro día estuve viendo que hay una ciudad en Alaska que hicieron, o según tengo entendido, es el estado que más asesinos seriales tiene en todo Estados Unidos y en el mundo. Y es el estado, que más asesinatos por ritos satánicos tiene a nivel mundial. No tenía idea. Y la gente, nadie ha hecho un estudio de eso. Y hay un pueblito en Alaska en donde el pueblito son como 100 personas. Hay una imagen panorámica del pueblo y son como unas 30 casas. Y en ese pueblo se celebró el asesinato ritual, al menos
datado en estas fechas, más grande multitudinario de la historia. Participaron 51 personas. Ush. Imagínate un pueblito en que tú vivas que 51 personas participaron de un mitad del ritual pueblo. satánico. ¿Sí? Sí. O sea, es un contexto muy Qué diferente. fuerte, no tenía ¿sí? ni idea. Ahora, pongámonos a pensar, si nosotros nos hubiera tocado en esa cultura, ¿qué sería de nosotros? Sí, sí, ¿Cómo hubiéramos crecido? sí, no. No seríamos quienes somos hoy. Probablemente Totalmente. de pronto ni estaríamos vivos por participar en una cosa así. Gracias por participar, le diría. Sí, Entonces, definitivamente la cultura tiene mucho que ver con lo que nosotros somos. Y creo que eso se evidencia también, por ejemplo, en la palabra. Cuando el Señor habla del pueblo de Israel, o sea, Dios escogió el pueblo de Israel por cierta razón, si no fue por capricho, no fue sí, sino porque vio en el pueblo de Israel la capacidad de llevar ese mensaje mucho más allá. Miren lo chiquito que es Israel hoy en día y el cristianismo hasta dónde está hoy en día. sí, O sea, ahí es lo que yo veo como que lo que vio Dios fue la capacidad de ver que en esa cultura podía expandirse de tal manera el evangelio que ninguna otra. sí. Aunque en realidad el pueblo de Israel era un montón, o sea, empezó con un babilonio que salió de Ur, o sea, con Abraham, y no eran un pueblo. Y lo que Dios hizo fue tomar un montón de gente y decirles, no, así es como vamos a hacer las cosas. Pero fue muy difícil. Fue muy difícil que ellos pudieran adoptar una cultura diferente a la que había en los pueblos alrededor de ellos. De eso hablamos un poquito en el capítulo que hablamos sobre la música. De que probablemente para ellos la música sonaba súper egipcia porque estuvieron 400 años en Egipto. Entonces, creo que es muy, muy difícil, aún para nosotros hoy día, poder tener una cultura limpia, digámoslo así, como pura, como sin llegar a los extremos del Hitler o cosas así, pero es muy difícil. Además, la globalización, como todas esas cosas, hacen que uno no pueda tener una cultura, digamos, limpia. Pero si te pones a pensar, si la cultura en la que tú naces es en ese pueblito de Alaska, tu cultura limpia es ser 100% un satanista, pues, ¿sí? O cosas de nuestras culturas, del lugar donde cada uno somos, que no están bien y que son malas, o son feas, o son pecaminosas. Entonces, pues tampoco se va por ese lado de buscar tener una cultura limpia, digamos, en cuanto al lugar donde somos o la familia donde crecimos. Sí. Creo que a ver, pensar en que la cultura no nos afecte es algo, es una utopía, ¿sí? Sí. Es algo que definitivamente nos va a afectar, ¿sí? Y nos afecta a día de hoy. De una u otra forma, la forma en la que pensamos la definió esta cultura en la que Hasta estamos. la forma como vemos a Dios la define la cultura Totalmente. donde estamos. Yo me pongo a pensar ahorita que hablaste del pueblo de Israel, que Abraham y todo el sufrimiento, ¿sí? O sea, los padres fundadores, por así decirlo. Siempre hablamos de los padres fundadores de la patria. Sí. Los padres fundadores son Abraham, Isaac, Jacob, Ajá. ¿sí? ¿Será que Dios no le habló a otras personas en esa época para tratar de hacer un pueblo como Israel? Puede ser. Yo siempre me he puesto a pensar en eso, porque pongámonos a pensar que Abraham no era... ¿El único? Sí, o sea, no era el único. Y era una persona que vivía en un pueblo pagano. Una cultura pagana, totalmente. O sea, ¿qué hacía Abraham diferente de los demás? Sí, me pongo a pensar en eso. Y no solo eso, sino también, ahorita que hablabas de que había muchas cosas que el pueblo de Israel tenía de Egipto y todo eso. ¿Qué diferencia habrá entre Israel? O sea, si uno veía a un israelita en esa época, a un egipcio, a un babilonio, a un asirio, a un cananeo, yo creo que hasta se vestían igual, sinceramente. Sí, probablemente. Yo creo que hasta se vestían igual, al menos hablando de los hombres, ¿sí? Creo que se vestían muy parecidos. Muy parecido, sí. Del mismo contexto, la barba, porque eran personas que crecieron en el desierto, ¿sí? En esas regiones, entonces vestían parecido, Sí. tenían una fisionomía parecida.
Es como decir ahorita cómo se visten los colombianos versus los argentinos versus los bolivianos. Pues todos usamos pantalones y todos usamos sacos o chaquetas, pero pues allá hace más frío, entonces allá usan más chaquetas y aquí pues hace más calor, entonces así, lo mismo. Exacto. O sea, yo creo que la verdad la diferencia no debería ser físicamente mucha. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que de verdad los diferenciaba a ellos? Pues en teoría la cultura. ¿Sí? Ujú. Ahora, hoy en día la cultura, en lugar de ser un agente diferenciador, es un agente de Unificador. unificación, ¿sí? La cultura hoy todo es relativo, ¿sí? Todo es relativo. Entonces, Sí. si tú crees en Buda, puedes creer en Buda y yo creo en tal. Y es lo mismo. Exacto. Y entonces comenzamos a tener el ecumenismo, Sí. a mezclar cosas, y eso es lo culto hoy en día, ¿sí me hago entender? Sí, eso Mientras es más lo bien visto. mientras más multicultural seas, mientras más te nutres de otras culturas, más culto eres para la gente, Mientras Sí. más postmoderna sea tu cultura, más ¿sí? mejor persona eres. Y haciendo la comparativa con el pueblo de Israel, perdemos lo que en realidad nos hace únicos, ¿sí? Perdemos nuestro ingrediente distintivo frente a los demás. Si los demás se ven como nosotros, pero no son como nosotros, ¿por qué? Porque es que la cultura nuestra es diferente. Y no es porque sea una cultura superior, una cultura, no, sino porque nosotros escogimos qué es lo que vamos a sembrar en nosotros. Esa es la palabra cultivar, ¿no? Cultura, Sí. cultivo. Y creo que eso hace falta hoy en día. Vemos, a ver, las calificaciones o la clasificación de cultura según el año en que naciste. Los millennials, los centennials, el baby boom, que Los los X, los Y, hipsters, los exacto, Z. generación X, generación Y. O sea, me doy cuenta de que la cultura ya no pasa a ser algo que uno escoge sembrar en uno, sino que definitivamente la cultura te quiere enmarcar en algo. Es algo que se te asigna. Exacto. O sea, tú creciste en este lugar, sí o sí tienes que hacer esto. No tienen idea, miren, un ejemplo castizo, popular para entender más claro esto. Yo soy costeño y no tienen idea el bullying que me han hecho a mí por decir que a mí no me gusta el queso. Uy, sí. Y sobre todo el queso costeño, es el queso que menos me gusta. Entonces me decían, no, este es un costeño chiviao, Sí. porque no le gusta el queso costeño. ¿Cómo no le va a gustar el queso costeño? Y así. Y creo que a muchos de nosotros les ha pasado con algo que no nos gusta de donde somos, o de que es Ajá. normal de donde somos, y por eso dicen, ay, pero ¿cómo estás fregado? ¿Cómo se te ocurre? Sí. ¿Cómo no te va a gustar esto? Ahí te pasa con algo que no te guste, que tú digas, Pues aquí siempre dicen una grosería en específico y siempre la gente es como que es que esa palabra si tú dices esa palabra eres rolo o eres cachaco, porque las niñas la dicen de una frase de 3 palabras, la dicen 15 veces. Sí, y el habladito gomelo y todas esas cosas. O por ejemplo, que te pregunten, ay, ¿de qué colegio eres? Ay, sí, no sé qué. Y como que toda la gente de ese colegio se conoce, entre esos colegios se conoce. Y yo donde estudié en el gimnasio virtual San Francisco Javier, donde nadie se conoce con nadie. Entonces, yo creo que eso. sí. Yo creo que todos hemos tenido una experiencia así de algo que a nuestra familia o a nuestro entorno o por nuestro país. Entonces, si eres colombiano, te tiene que gustar el vallenato. Si no te gusta el vallenato, no eres colombiano. Exacto, tiene que gustarte el café. Si eres colombiano, tiene que gustarte el pescado. Sí. Si no te gusta el pescado, no sé qué tal. Y hay cosas como que la cultura está haciendo así, tiene. Y creces. Y yo sé que de pronto uno cuando tiene esta edad, uno como que ya tiene unas convicciones muy fuertes y dice, o sea, no me gusta y me vale. Sí, no me importa. ¿Sí? Ajá. Pero cuando eres niño, ¿sí? Y te tratan de imponer a eso, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño, me imponían comer el queso y no es que yo no fuera un caprichoso que no quiero queso porque es que me cae mal, que no sé qué, no, que no me gustaba ni el sabor, ni la textura, nada, ni el olor, no me gustaba absolutamente nada, no lo soportaba, lo olía, lo sentía a metros a la redonda, o sea, de verdad, yo no podía con el queso, no puedo. Hoy en día lo acepto un poco más, muchísimo más. No, y en algunas cositas a veces digo, uy, sí, un quesito ahí suave, ¿sí? Pero en esa época para mí era muy duro y que a uno trataran de imponer, que la verdad yo sí le reconozco a mis papás que ellos fueron muy,
muy flexibles con eso. Ellos trataron de no imponerme mucho, pero a veces sí me hacía mi mamá que unos rollitos de pollo con jamón y adentro tenía un pedacito de queso así escondido. Y yo era como, mami, huele raro. No, hijo, cómetelo tranquilo. Y yo, mami, pero es que huele. No, hijo, tranquilo. Y yo, mami, tiene queso. Y eso era las peleas. En fin. Creo que nos hemos identificado con esa situación, sí. Y ahí nos damos cuenta cómo la cultura ya no se vuelve algo de elección. Que eso es lo que nos muestra. Cuando tú cultivas algo, tú escoges qué semilla, para qué terreno, y escoges cómo lo vas a sembrar, cuándo lo vas a regar. Tú cuidas eso, ¿sí? Te encargas tú de ver qué es lo que estás sembrando, para poder ver qué es lo que vas a cosechar. La cultura hoy en día ya se ha vuelto algo como un transgénico, por así decirlo. Sí. ¿Sí? Esto es así, punto. Y así tiene que ser. Y si te sales de ahí, no puedes. ¿Sí? Entonces creo que se ha vuelto una camisa de fuerza y ha hecho que incluso a día de hoy en el pueblo de Dios, en nuestras vidas diario, haya mucha mezcla. ¿Sí? Haya mucha mezcla. Yo era de las personas que siempre decía, ay, el pueblo de Israel qué tonto es, ¿no? ¿Cómo el pueblo de Israel vuelve, que es lo mismo y se mezcla? Si Dios le dijo ya que no sé qué, que no adoraran y otra vez y vuelve. Y comparemos nuestra situación con la del pueblo de Israel. Estamos más mezclados de lo que creemos. Sí. Es mucha mezcla que es imperceptible ya. O sea, no tenemos ni idea en realidad hasta qué punto estamos mezclados. Es una mezcla cultural, por eso es que es imperceptible. Como cuando llegaron los españoles y empezaron a salir los mestizos y todo eso. O sea, yo me creo muy blanca, pero es probable que algún antepasado mío haya sido un negrito, ¿sí me van a entender? O sea, es algo muy imperceptible que ya no se sabe. Sí, y creo que ese es el peligro que como cristianos tenemos hoy. El poder definir lo que creemos o lo que somos, no por lo que hacemos, porque culturalmente esto hace un cristiano, sino por lo que sembramos, ¿sí? Por lo que sembramos en nosotros. Creo que esa es la diferencia y creo que esa debe ser la cultura. ¿Cuál es nuestra cultura? Nuestra cultura cristiana es una cultura cristocéntrica. Y lo que define nuestra cultura es Cristo. Si no hay Cristo en lo que hacemos, por más de que pongas un post en Instagram tomando un café y poniendo un versículo Filipenses 4:13, todo por un Cristo que me fortalece. O sea, eso no te hace cristiano, aunque todos los cristianos hagan eso, ¿sí? Que ese es el error que a veces caemos. Sí, como que imitamos modelos a seguir. Imitamos, ¿cómo se dice? Como acciones, imitamos patrones, comportamientos, exacto, imitamos todo eso y por eso pensamos que ya somos parte de ese grupo al que estamos imitando, pero las cosas no son así, por lo menos no en Dios. Entonces, no, y también dice la palabra, ¿no? Yo los puse en el mundo, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los cuides. Pero por otro lado también dice que nosotros nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos y eso fue primero. Entonces, en realidad, pues nuestra cultura no está en cosas de aquí en la tierra, no está basada en cosas que se hacen aquí. Pero creo que aún eso, o sea, creo que eso los cristianos lo tenemos claro. Pero creo que aún eso es muy difícil de definir, ¿sí? Como, entonces, ¿qué tipo de comportamientos tenemos si nuestra cultura está en el cielo? Sí. Ahora, quiero aclarar algo. No está mal que te tomes un café y pongas una foto con un versículo bíblico, sí, ¿no? A lo que quiero decir es, si sientes que eso te hace cristiano, estás equivocado. Ese es el punto. Pero puedes hacer perfectamente eso. Nosotros podemos vestir como visten hoy en día. Podemos usar pantalones entubados y... usar gafas con marcos que son re hipster. Sí, usar cosas de aviador y nada de eso está mal, ¿sí? Nada de eso está mal. El punto es, no puedes dejar que eso defina quién eres tú. Tú puedes hacerlo porque te gusta, porque te sientes como chévere, listo. Pero hay cosas que si las comienzas a hacer porque eso lo hacen en mi iglesia, porque eso lo hacen las personas y ya, yo ni pregunto, sino que veo que todo el mundo lo hace. Por ejemplo, el ejemplo que les di cuando... en la iglesia, yo veía que todo el mundo se tiraba, yo dije, bueno, esto debe ser que si comienzas a hacer ese tipo de cosas, o yo veo que todo el mundo llega a la iglesia y yo levanto las manos, yo levanto las manos porque pues todo el mundo la está levantando. Eso no puede definir tu relación con Dios. Tu relación con Dios la define cuánto de Cristo hay en ti, cuánto de Cristo estás dispuesto a sembrar en ti. Entonces, con eso estamos diciendo entonces que no se puede uno ir de viaje porque ahí va a conocer otras culturas, que uno no puede hablar con personas de otras culturas. Para nada, para nada.
Charis lo acaba de decir, Dios nos puso en este mundo, ¿sí? Y en este mundo hay tantas culturas, tantas cosas por conocer y tanta gente que necesita de Dios, que nosotros tenemos que rodearnos y compartir con esas personas, ¿sí? Pero no debemos mezclarnos en lo que es la cultura nuestra, que la cultura nuestra es Cristo. Si nuestra cultura, que es Cristo, se ve mezclada, que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, entonces comenzamos a perder eso que nos hace únicos en Él, a perder esa imagen de Él en nosotros. Sí. Y a perder ese signo distintivo. ¿Qué es lo que nos diferencia? Si hoy en día ni la ropa, si hoy en día ni los celulares, ni las redes sociales, si hoy en día nada de eso nos diferencia, ¿qué nos diferencia? Si no es Cristo. Sí. Sí. También que, por ejemplo, cuando hay gente que se va de viaje y se va de viaje a India, ¿te acuerdas que hemos hablado? Se va de viaje a India y se vuelve budista porque allá encontró una espiritualidad en la cultura, o los japoneses o cosas así. Que esas personas, por la cultura que conocieron, definieron su Dios. Pero en nuestro caso, nuestro Dios define nuestra cultura, ¿sí? Es al revés. O sea, tu cultura no define qué Dios tienes, Dios define tu cultura. Exactamente. Y creo que eso es un punto súper importante para nosotros como cristianos en esta generación, en este tiempo, en este momento, de que necesitamos ser agentes de cambio, pero no intentando cambiar los comportamientos de las personas, sino mostrando un testimonio coherente de que Dios define nuestra cultura. Así es. Y creo que es un proceso, ¿sí? O sea, creo que para nuestra generación todavía va a ser algo que nos va a costar, pero si nosotros vamos apuntando no solamente, entendiendo que el proceso o el cambio cultural es algo que va de generación en generación, ¿sí? Si bien ahí vemos el diseño de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios siempre va mostrando el proceso con cada generación, va filtrando, y la idea es que no solamente nosotros, sino nuestros hogares a futuro podamos tener una cultura en nuestras casas que esté cimentada en valores llenos de Dios, ¿sí? Llenos de Cristo en todo lo que lo hagamos y hablemos. ¿Para qué? Para que el día de mañana nuestra cultura cristiana sea no solamente respetada, sino que sea lo que Dios le agrada, ¿sí? Sea el plan de Dios sea establecido aquí en la tierra como es en los cielos. Y creo que ese es el propósito con el que hacemos todo esto, con el que hablamos y con el que cada cosa que hacemos en Sin Tapabocas, en Generación también, en las iglesias, cada persona que se dedica a la obra del ministerio, del pastorado, todo eso, la idea es poder transformar la cultura, pero no desde el punto de vista de lo que hay hoy en día, sino de lo que hay en los cielos, ¿sí? Porque esa es nuestra plataforma, los cielos. Y creo que cuando vemos más allá y nos damos cuenta que esto es algo que no solamente se trata de nuestra vida, sino de nuestras generaciones, entendemos la importancia de poder guardar la cultura que Cristo vino a traer a este mundo, ¿sí? Me parece muy, muy valioso que hoy en día nosotros nos distingamos entre los demás, no por lo que vestimos, no por lo que... Porque eso a veces el cristiano también trata de hacerlo. Entonces vamos a vestir así, vamos a hacer... Y tampoco es la idea, o sea, distingámonos en lo que somos, ¿sí? Más de lo que se ve, más allá de todo lo demás, distingámonos en lo que somos. Es muy probable que cuando la gente te vea en la calle no sepa que eres cristiano, pero sí va a haber algo que dice esta persona es diferente, por cómo actúa, por sus modales, por cómo habla. Miren, algo tan sencillo, yo me acuerdo que en la universidad, algo que sí me decían mis compañeros siempre decía, Alejo no dice nunca una grosería, nunca. O sea, ante nosotros siempre es se refiere, es muy respetuoso, y eso, todo el mundo, yo a casi todo el mundo con el que trataba yo le decía que yo era cristiano, pero había personas de otros años o de otras carreras que a veces uno habla con ellos y no lo llega uno como a conocer, es como un saludo, hola, no sé qué, pero siempre se dan cuenta de eso y decían, oye, ¿por qué no dice ninguna grosería? Y mis amigos le decían, no, mira, es que él es cristiano. Y creo que ese tipo de cosas son las que marcan definitivamente nuestra cultura, ¿sí? Y es importante, de verdad, es importante a día de hoy poder no caer en lo que cayó Israel, ni en lo que cae hoy en día la iglesia, que es acercar al mundo a nosotros, ¿no? Todo lo contrario, tenemos que llevar al mundo nuestra cultura. Sí. Sí, lo que hablábamos de que no es como agarrar la cultura de Israel y ponerla y
pegarla a nosotros y hacer todo lo que ellos hacen, porque eso hicieron ellos y luego se inventaron un montón de reglas más. Total. Y terminaron volviéndose extremadamente religiosos y perdieron en cierto grado Su cultura. la cultura, esa es la cultura que Dios quería en ellos, pero la cultura que Dios quería en ellos no es lo que son ahora. De hecho, la cultura hebrea y la bíblica para mí son dos Son cosas diferentes. distintas. Y es claro, tú conoces a los judíos y conoces a los israelitas, si me hago entender. O sea, tienes a los judaicos o no sé cómo decirlos. Judaicos. Sí, Judaístas. judaístas, no sé, como ellos, los que están basados en la Torá, pero están basados también en un montón de libros y reglas que ellos mismos escribieron. Tanto es así que no sé si has escuchado, si ustedes han escuchado del Bar Mitzvah, ¿sí? Que es como una celebración que se le hace a los niños, a los hombres, a los 13 años, que es como cuando se vuelven hombres y les hacen una fiesta donde ellos prometen cumplir la Torá. Pero en realidad lo que es un matrimonio con la Torá. Ellos se casan con la Torá y si tú buscas en internet, Torá es una imagen de la reina del cielo. Se las vamos a poner aquí. O sea, es la misma loca pero con otra peluca, ¿sí? Entonces tú te das cuenta que en realidad eso tampoco los diferencia. Sí, o sea, es verdad. ellos siguen metidos en lo mismo que están metidos todos. Entonces, aún ni siquiera es copiarnos de Israel porque ellos también están mezclados. Necesitamos escuchar tanto la voz del Señor en qué cosas tenemos que sembrar en nuestra huerto de cultura, digámoslo así. Justamente por el asunto de que todo está mezclado. Entonces, Señor, ¿qué quieres que nosotros pasemos a nuestras generaciones? Por ejemplo, la generación de niñas que tenemos ahorita en la Congre, como son Gaby, los hijos de los pastores Kate Jorge, Zoe, Victoria, no sé, las niñas que yo conozco. Ellas y ellos celebran, por ejemplo, Hanukkah. No. ¿Cuál es la fiesta de las luces? Donde colocan luces en la casa. Sukkot, creo que es. Sukkot, sí. El Sukkot. Entonces, arman una carpa en la casa y esa semana, es tremendo fiesta. Hacen camping en la casa, las luces, digamos, de Navidad. Ellos no las usan de Navidad porque Navidad no es una fiesta bíblica. Entonces, son niñas que están creciendo aún en esas cosas con una cultura completamente diferente Total. a la que nosotros crecimos y que fue lo que escucharon sus papás para ellos, de que, ¿sabes? Dios dice en la Biblia, y tales fiestas son perpetuas y la Navidad no está entre esas. Entonces, no es que esté malo celebrar Navidad, pero ellos decidieron cambiar su cultura y cambiar la cultura de sus hijas. Entonces, probablemente cuando sus hijas tengan hijos, ellos van a celebrar Sukkot, no van a celebrar Navidad, y ahí empieza a crecer y a crecer digamos, como la purificación. No quiero decirlo así porque suena súper feo, pero tal vez el unirnos más a la cultura que Dios quiere para nosotros. Así es. Creo que ese punto que acaba de decir Charis es clave porque sí quiero que se entienda que no estamos haciendo alusión a que los hebreos son la cultura ni nada de eso. Todo lo contrario. De hecho, el pastor siempre hace una diferenciación. Una son las fiestas bíblicas, otras son las fiestas hebreas. Ajá. El claro ejemplo es el libro de Esther. La fiesta de... Hay una fiesta que se celebra en el libro de Esther y esa fiesta es hebrea. No me acuerdo ahorita, el Purim. Sí. El Purim es una fiesta hebrea, pero no es una fiesta bíblica. O ¿sí? como el Hanukkah también. O sea, ellos celebran un milagro que Dios hizo y está bonito, pero no fue... Eso no es de las fiestas que Dios dijo que celebraran. Exactamente. Ellos celebran recordando cuando el aceite no cesó en el menorá y todo eso. Es precioso, o sea, están celebrando un milagro del Señor. Pero no es parte de las fiestas que Dios dijo, estas son las que tienen que celebrar. Así es. Entonces, creemos que es muy importante que en estos tiempos podamos sembrar a Cristo en nosotros para poder cultivar eso no solamente en nuestra vida, sino en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestra generación, y que esos frutos lleguen incluso a impactar el mundo que tanto lo necesita hoy. Y eso, que podamos encontrar nuestra cultura en Dios y no definir nuestra cultura en lo que somos, ¿sí? A mí me gusta mucho, o sea, sé que es muy cursi esto que voy a decir, es muy cursi, pero me gusta mucho eso cuando dice, ¿tú quién eres? No, yo soy Alejandro Gutiérrez, cédula ciudadanía tal, soy ciudadano colombiano, o soy costeño, nací en Barranquilla, me crié en tal. No, ¿tú qué eres? Soy hijo de Dios. Creo que eso sé que es algo muy cursi, muy cliché que se usa hoy en día, pero creo que eso de una u otra forma es nuestra identidad, ¿sí? Es nuestra naturaleza, y cuando lo decimos con convicción, tiene un impacto.
Sí. Porque estás marcando de que yo no soy un nombre, no soy una profesión, no soy una profesión, número. no soy un número, sino que soy un hijo de Dios. Y eso marca mi cultura de ahí en más. Y creo que eso es importante, que antes que todo lo demás que nos define la universidad en la que estudiamos, nos define el idioma que hablamos, nos definen tantas cosas, que son tantas culturas, que sepamos que nuestra mayor cultura y nuestra mayor honra es ser hijos de Dios. Así es. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Los invitamos, por favor, a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram como generación.daniel. Pueden escribirnos a nuestro correo que está apareciendo en pantalla. Y recuerden que pueden escuchar este podcast en las aplicaciones de podcast favoritas. Les dejamos los enlaces en la descripción del video.